Bueno, señores, buenas noches para toda la gente que nos acompaña. La noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros como cada programa. Gracias, muchachos. Bueno, hoy andamos un poquito malitos de la garganta. Ahí me disculpan si de repente se me va la voz, pero bueno, aquí andamos. Señores, hoy tenemos un programa bien especial para todos ustedes. Espero que se queden con nosotros hasta finalizar la emisión del día de hoy porque va a estar increíble. Así que esperemos que toda la gente se quede con nosotros. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está aquí apoyándonos y que siempre está al pendiente de este gran programa. Recuerde que nos hace bastante bien que usted se suscriba aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Esperemos que toda la gente pueda suscribirse aquí al programa y también que nos regale un me gusta aquí bajo esta publicación que tenemos la noche de hoy. Esperemos que así sea. Y pues bueno, les saluda Rubén Flores desde San Luis Potosí, México. Como se lo comento, hoy tenemos un gran programa, hoy tenemos unas historias muy buenas y la noche de hoy, Zuli Urbina nos va a estar contando algo realmente bien interesante y va a estar participando con nosotros en los demás programas, así que le damos la bienvenida aquí a La Voz del Más Allá en este momento y esperemos que toda la gente se quede con nosotros a lo largo de esta emisión. Quiero mandar un saludo bien especial, muchachos, al tío Jando, que tuvo un accidente un poquito fuerte, de hecho estuvo internado. Le mando un saludo al tío Jando. Mi estimado Jando, ojalá que te recuperes pronto, échale ganas, te mandamos un abrazo, ya sabes que te queremos. Y también saludos para mi buen amigo Luis de Papás Tobis, saludos también para la Male, que siempre está también conectada aquí con nosotros, y hay muchísimos saludos que nos han mandado. Gracias de verdad a toda la gente que siempre está aquí al pendiente de La Voz del Más Allá. Muchas gracias, muchachos. Saluditos. Mira, déjame te digo rápidamente antes de irnos ya con las historias y con el programa ya en general. Vamos a ver, dame un minutito. Saluditos. Ok, vamos a ver. Por aquí. Ahí está, perfecto. Saludos para Víctor Manuel Medina Medellín, desde Soledad. Rocío Rodríguez dice: no espero tu programa desde la colonia Las Julias. Muchos saludos y bendiciones, gracias. Rosendo López Ábalos, saluditos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Pues bueno, vámonos. Saludos a Aranita Monsiváis también, que siempre está conectada con nosotros. Le mandamos un gran saludo. Vamos a iniciar con la primera historia. Esperemos que toda la gente se quede con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Esperemos que sea de tu agrado el programa del día de hoy. Comparte, por favor. Recuerda que me puedes seguir en mis demás redes sociales. Estoy en lo que es TikTok e Instagram como Rubén Flores 97, y me puedes seguir. Y en Facebook estoy como Rubén Flores 97.7. Esa es una fanpage. Ojalá que puedas hacernos el favor de seguirnos. Vamos con la primera historia de la noche. Para llegar a aquel pequeño caserío, había que cruzar el bosque y después de terminar, había que pasar un pequeño puente. Aseguraban los lugareños que ese puente lo cuidaba una bruja. Aparecía y desaparecía a antojo de dicha bruja. En las noches no había puente, porque a ella no le gustaba que nadie lo cruzara. Decían que tenía muchísimo poder y era capaz de hacer que las aguas de aquel pequeño río salieran de su cauce o hacer que hubiesen tormentas durante días. Esta era una creencia popular. Aunque yo iba mucho a aquel caserío, nunca había experimentado nada, ni en el bosque, ni en el puente, mucho menos en el río o en el caserío, porque también aseguraban que muchas noches la escuchaban volar y reírse, hasta podía desaparecer animales, inclusive niños y personas incautas que se dejaran sorprender en la noche fuera de su casa. Yo pasaba por aquel caserío cada semana a vender artículos de todas las clases. Lo que la gente del caserío pidiera, yo se lo traía del pueblo. Iba en la mañana con la mercancía y me regresaba en la tarde antes de caer la noche. Más que todo por la misma gente del pueblo me decía que aquel camino y aquel río pertenecían a la bruja y que era mejor no molestarla. Un día cualquiera se me hizo tarde para repartir la mercancía. Me sorprendió la noche para regresar al pueblo. Aún así monté en la mula y até la otra detrás de la montura, ya que en esta era
la que llevaba la mercancía. Algunos de los comerciantes de allí me dijeron que me aconsejaban, de buena fe, no tomar el camino. En verdad guardaba oscuros secretos y era muy peligroso. Pero tenía compromisos que debía cumplir y no podía anochecer allí. Así que sin más, tomé camino al pueblo. El primer suceso extraño que me ocurrió es que en unos 100 metros antes de llegar al puente y empezar el pequeño bosque, las dos mulas levantaron sus orejas. Se les veía en verdad asustadas. Intenté por todos lados, por todos medios, hacerles pasar por el puente, pero en verdad que no quisieron. Decir por el puente es por dar a entender que ahí debía de estar, pero en realidad es que no había ningún puente. Como decían los lugareños, había desaparecido. Quise insistir con las mulas, pero dieron un vuelco y huyeron de allí. ¿Qué podía hacer yo? ¿Regresar al poblado y esperar que los animales volvieran? Más aún, no había puente y aunque el río no era caudaloso, sí había unas pendientes bastante peligrosas. Al darme vuelta para regresar pude notar que el camino había desaparecido. Estaba perdido en un lugar desconocido para mí. Parajes que nunca había visto, grandes árboles alrededor impedían que se viera algún sendero, el cual seguir. En ese preciso momento escuché una risa encima de los árboles, una risa chillona y espeluznante que me hizo erizar la piel. Sentí que algo voló entre los árboles y aunque aún faltaba poco para la noche, se hizo oscuro por completo. El aleteo que se escuchaba por encima era algo muy grande e iba acompañado de esa risa tenebrosa que me hacía sentir un frío en todo el cuerpo. Me acurruqué al lado de un gran árbol llorando como un niño asustado. Sabía que lo que volaba por encima de mí era una bruja. Sabía que también estaba perdido y estaba a merced de ella. El árbol donde estaba acurrucado, intentando protegerme, se rebulló como si lo quisieran arrancar de raíz, como si una fuerza superior lo moviera mientras ella en los copos se reía de su hazaña. Risas que nunca olvidaré en mi vida porque entraban por mis oídos, pero es como si las escuchara dentro de mi propia alma, como si en verdad lo que estuviese arriba de aquel árbol fuera algo salido desde el mismísimo infierno. Pasé la noche ahí acurrucado al lado de ese gran árbol, rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara, que me protegiera, una protección que nunca antes había pedido, pero que ahora la imploraba que me protegiera, porque no sabía de qué, porque no había visto nada en realidad, solo escuchar el vuelo y la risa de aquel personaje. El viento soplaba con fuerza y con él llevaba partículas de piedrecillas y hojas como si intentaran hacerme daño. Me golpeaban con fuerza en la cara y brazos, lloré y lloré como nunca lo había hecho y nunca más lo he vuelto a hacer. Imploré, pedí que Dios me ayudara. Cuando llegó el amanecer, dos campesinos caminaban alegremente y al verme se asombraron. Estaba al lado del camino hecho un ovillo sucio y demacrado. Me llamaron por mi nombre ya que todos en el poblado me conocían. Les conté lo que había ocurrido. Ellos se mostraron asustados. Me dijeron que nadie ha vivido algo así y ha podido contarlo, porque había muerto, simplemente ha desaparecido. Por lo que yo les decía de las mulas no sabía nada, porque en el trayecto ellos no se las habían encontrado. Empezamos a buscarlas. Uno de ellos se dirigió al lado del puente, el otro y yo nos dirigimos al poblado, pero antes de irnos, él nos gritó: «Vengan, aquí están las mulas». Efectivamente, las mulas estaban amarradas en el puente, algo bastante extraño, ya que las mulas corrieron al lado contrario del puente. Tomé los cabestros y volví al poblado para recuperarme un poco. Había sido tanto la impresión de aquella noche que pedí que alguien me acompañara al pueblo. Un joven montó en la mula donde yo llevaba los cachivaches y yo monté en la otra. Después de haber pasado el puente e internarnos en el bosque, nos encontramos a una anciana que recogía frutos producidos del bosque. No sé por qué, pero con solo verle supe que esa mujer era la bruja. Me sentí mal por lo que pensaba porque en verdad se veía muy anciana. Pero cuando ella me miró directamente a los ojos, estuve seguro sin duda, sin equivocarme, que ella era la bruja del puente.
también dueña del bosque, y para corroborar aquella afirmación, la anciana se despidió y me dijo que tenga un buen viaje, soltando aquella risita que yo había escuchado en la noche. Me eché la bendición y empecé a correr en la mula, seguido de aquel joven que me acompañaría hasta el pueblo. Les cuento que después de esto, nunca más volví a aquel poblado, porque lo que viví esa noche es algo más que aterrador. No hay una palabra para describirlo. Gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias. Les mandamos un saludo aquí desde San Luis Potosí. Vamos con la cápsula que tenemos de Zulia Urbina, y ahorita continuamos con más de las historias de Cita con el Más Allá. No le cambie. Hola Rubén, muy buenas noches. Nuevamente aquí compartiendo contigo, Zulia Urbina, agradecida por estar aquí contigo hablándote de un tema súper interesante. Vamos a hablar por qué los bajos astrales están atacando a los niños. No sé si te estás dando cuenta que ahorita está corriendo mucho este tema. Yo en lo personal he recibido 2 casos muy fuertes sobre estas entidades del bajo astral que se la pasan atacando a los pequeños. Es sorprendente ver cómo les jalan las cobijas, bebés incluso que se manifiestan ahí, rostros, entidades que los empiezan a mortificar, haciéndolos llorar, jalándoles la cobijita, niños que están jugando con otras entidades. Tengo un caso muy fuerte de una niña que le decía a su mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Pues tengo una amiguita, estoy jugando con ella, pero me está lastimando. Y le muestra su bracito que tenía los dedos marcados de esta supuesta niña, que ya no le pareció el hecho de que ella fuera a decirle a su mamá que no la dejaba dormir, que no la dejaba jugar. Inmediatamente los juguetes salían volando, las muñecas aparecían dispersas por todo el lado de la habitación y la niña ya estaba con mucho miedo, completamente aterrada. Obviamente, pues bueno, la llevaron a terapia, obviamente hablaron con la niña ya no quería dormir sola. Y fue así cuando el papá decide, ya ves que ahorita está de moda, pues tenemos a la facilidad muchas cámaras ya para poder grabar en nuestras casas todo lo que está aconteciendo. Y efectivamente el papá pone una cámara y resulta que sí, en la noche se ve cómo sacuden a la niña, cómo la levantan de su blusita y cómo como que esta entidad la azota, la avienta y se ve una entidad completamente oscura, una entidad sin rostro, horrible. Ya déjame ver si me pueden dar acceso para poder mandarte la foto y parte del video sería excepcional. Y en el video los papás sumamente frustrados, impactados, con mucho miedo, al ver esta entidad cómo está manipulando a la niña. Hay otro fragmento también donde la niña está jugando con sus animalitos y de repente todo su juego de té sale volando, se ve que la niña la avienta esta entidad y la empieza a agredir. Entonces hay que hacer mucha conciencia. ¿Por qué está pasando esto? Nos preguntamos todos. Pues bueno, sabemos muy bien que ahorita con todo esto de la 5G, pues obviamente todo es energía, se están canalizando muchas cosas y todas estas entidades pues aprovechan este tipo de espacios para meterse. Entonces, siempre se los he dicho, hay que tener mucho cuidado con el celular, hay que apagarlo en las noches, hay que tener mucho cuidado qué estamos viendo, porque todas esas vibraciones, todos esos bajos astrales aprovechan estos portales, pues para meterse y obviamente a quién van a atacar, pues al más débil, en este caso a nuestros hijos. ¿Cómo se alimentan estas entidades? Pues a base del miedo. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor, pues obviamente eres alimento apto para ellos. Y obviamente imagínate un chiquito o una chiquita que no saben qué está pasando, que de repente empiezan a volar sus muñequitos, sus juguetes, y que de repente empiezan a violentarlos, este tipo de entidades, pues obviamente los niños están completamente aterrados y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero que nada, hacer una protección, limpiar nuestra casa es súper importante, limpiar nuestra casa, mantener cosas que ya no tengamos en uso,
limpiar con vinagre, hacer muchísimas cosas que ustedes pueden checar en mis redes sociales. Yo estoy como Me Encuentro con lo Maligno en TikTok, @zuliurdina4 también en TikTok, en Café Davilón, Me Encuentro con lo Maligno en Facebook, y ahí me pueden encontrar para hablar un poquito más de cómo trabajan este tipo de entidades. Y si tú tienes algún problema de este tipo, comunícate conmigo, 44 41 48 49 74, y vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes de este tipo de entidades del astral. Y ojo con los videojuegos también, porque se ha comprobado que son portales por donde también atacan este tipo de entidades. Yo soy Zuli Urbina y nos vemos pronto. Bueno, ya continuamos con más, muchachos. Gracias a Zuli Urbina por esa participación que tuvo la noche de hoy, que bueno, va a estar participando con nosotros, con más material, con más cosas muy interesantes que nos va a estar platicando. Saludos para toda la gente que sigue aquí en sintonía con nosotros en La Voz del Más Allá. Una disculpa, ando un poquito malo de la garganta. Y pues bueno, oigan, continuamos. Si ustedes pueden seguirnos, estamos en las redes sociales como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram, y también estamos en Facebook como Rubén Flores 97.7. Ahí ustedes pueden seguirnos y también nos pueden mandar sus historias, las cuales estamos pues por aquí narrándolas. Con todo el gusto vamos a narrar todas las que nos manden, ¿ok? Vamos con el siguiente relato aquí en La Voz del Más Allá. Recuerden regalarme un me gusta aquí bajo esta publicación y también suscribirte a mi canal, que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá. La fiesta estaba en su mayor apogeo. Música, risas, comida y licor llenaban el recinto. Era Raimundo García el hombre más rico de la región, y el cual daba un agasajo a todo el que quisiera estar en él. En pocas palabras, había tirado la casa por la ventana. Estaban allí todos los de la región. Cuando la fiesta estaba en su mayor efervescencia, una voz atronadora se escuchó en la puerta principal y dijo: ¿por qué a mí no me invitaron? Todos miraron asombrados porque a pesar de que la música era fuerte, todos allí lo escucharon, incluido Raimundo, que al verlo se perfiló y se asustó de sobremanera. Pero solo él podía verlo. Los demás no lograban saber de dónde venía la voz porque ellos no veían nada. No se sabe el cómo, pero en ese momento todo se volvió un caos y se armó una trifulca donde varios hombres y mujeres resultaron heridos y muertos. Lo que era una fiesta de risas y celebración se convirtió en una escena de muerte. Los que quedaron sanos huyeron despavoridos sin saber lo que había pasado. Nadie entendía por qué de un momento a otro, y después de haber escuchado aquella voz, la gente se enloqueció y se empezó a agredirse entre ellos. El mismo Raimundo no supo explicar lo que había pasado, o al menos no lo hizo en esa ocasión. Años después, en su lecho de muerte, después de padecer muchos meses en la cama sin poder morirse, como él lo pedía a gritos, porque un cáncer terminal lo estaba carcomiendo por dentro, causándole unos dolores terribles, pero no moría. Los médicos no sabían explicar el por qué seguía viviendo. Fue allí donde se confesó y se arrepintió de lo que había hecho. Su confesión no fue solo el sacerdote, fue ante toda su familia, y ahí contó esta macabra historia. En su juventud, él fue un campesino y su familia era muy pobre, pero con el deseo de conseguir dinero, hizo un pacto con el diablo para que le diera riquezas, y se cumplió, pero él debía de entregarle el alma. En algún momento de su vida, el día de aquella fiesta, él se había encontrado a un hombre extraño de camino a su hacienda. Este hombre le pidió que lo invitara a su fiesta. Raimundo le dijo que era una fiesta privada solo para personas que él conocía. La realidad es que no era así, pero aquel extraño personaje le causó a Raimundo cierta repulsión. La verdad es que ese hombre era el demonio, el único que no había sido invitado a la fiesta, y por eso apareció esa noche. Ahí se hizo lo que se hizo. Ahora contaba Raimundo que lo veía al lado de su cama y le susurraba al oído que todavía no era tiempo de morir, que él aún no estaba reclamando esa alma.
Él era quien decidiría cuándo podía morir. Raimundo pasó casi un año más postrado en cama. Los últimos 8 meses de este año estuvo casi todo el tiempo inconsciente, aunque muchas veces despertaba mirando el firmamento con sus ojos desorbitados, asustado como si hubiese escuchado o visto al diablo, como él mismo decía. Cuando murió, solo era una calavera forrada con su propia piel y a su cuerpo. No aguantó más, y ni él ni nadie, pero el diablo pudo hacer que ese cuerpo resistiera casi 2 años de agonía. Continuamos con más, muchachos, aquí en mi página Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Muchas gracias a toda la gente que sigue con nosotros, les mandamos un gran saludo. Y pues bueno, vamos con la siguiente historia, así que prepárense. La calle estaba vacía y muy oscura, ya que los pocos faroles que habían en aquel lugar no funcionaban. Al fondo, en un rincón oscuro y maloliente, se veían algunos recipientes para dejar basura. No sé por qué, pero aunque había pasado muchas veces por ese lugar, en ese momento sentí un miedo intenso, un miedo que hacía que mi piel se pusiera chinita, así que apresuré el paso. Cuando iba a pasar frente a aquel oscuro callejón, escuché que algo cayó allí. Al parecer, una de las canecas donde depositaban las basuras. Eso me hizo volver la mirada. En la oscuridad parecía que veía a alguien, más aún que de allí salía un quejido lastimero. «Ayúdame, por favor», fue lo que dijo. Era la voz de una mujer, al parecer anciana y cansada. A pesar del miedo que sentía del lugar y que ese algo me causaba repulsión en él, decidí que debía ayudar a alguien que estuviese en problemas, más si era una persona mayor. Me dirigí al lugar más oscuro del callejón donde estaban los recipientes de basura. Allí había una anciana. Podría decirse que tenía todos los años del mundo. Se le veía débil y demacrada. Volvió y repitió la misma frase: «Ayúdame». No sabía a qué se refería. Creí que tal vez a que le ayudara a ponerse de pie. Le fui a dar mi mano, en su cara se dibujó una sonrisa. En un principio pensé que era un agradecimiento, pero después descubrí que era de maldad. Le pregunté cómo podía ayudarla mientras ella estiraba su mano. Cuando se la rocé sentí una descarga eléctrica y me mareé. Ella sonrió y me dijo: «Necesitaba de tu energía». Al sentir esto yo supe que algo estaba mal y corrí a mi casa. Pasé 3 días en cama con un resfriado espantoso, con fiebre alta. Mi madre decía que solo era eso, un resfriado, pero yo sabía que aquella mujer me había robado energía. 2 días después, en ese mismo callejón, encontraron a un hombre muerto. La policía, según medios de comunicación, no podían explicar el por qué. Simplemente habían encontrado en signos vitales la frase que apareció en el periódico: «Es como si le hubiesen robado la energía». Yo me persigné porque supe lo que había pasado. Al parecer, esa noche que yo me encontré no tenía tanta fuerza para agarrar mi mano. Por eso logré escapar. Una semana después del suceso de aquel hombre que le habían robado su energía, pasaba yo por aquel mismo lugar, pero a pleno mediodía, cuando veo a una mujer joven, sonriente, con ojos verdes y vivaces, que me dice de frente: «Muchas gracias por su energía». Me quedé mirándolo aterrado, aunque no era la anciana de esa noche. Sus ojos sí que lo eran. En verdad, aquella mujer robaba energía para rejuvenecer y seguir viva. Solo puedo pensar que era una verdadera bruja y nunca más volví a pasar por allí. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Mi nombre es Rubén Flores y nos escuchamos un programa antes de finalizar el año. Gracias, muchachos, a todos. Pasen una excelente noche. Hasta la próxima.